El presidente Donald Trump ha lanzado decretos ejecutivos contra varios bufetes de abogados de renombre. Ha suspendido las credenciales que permitían a sus empleados acceder a los secretos de la nación. E incluso ha cortado cualquier relación oficial. Además, ha revisado los contratos federales con estas firmas. ¿Por qué? ¿Cómo han respondido? ¿En qué punto está el proceso? ¿Qué hay en juego? Bien, entremos en materia. Se toman medidas contra una serie de bufetes de abogados que han participado en la instrumentalización del gobierno, en la instrumentalización del sistema jurídico con fines políticos o en actividades ilegales o inapropiadas. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. El 25 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmaba un memorando cuyo contexto rezaba así: Mi administración se ha comprometido a plantar cara a los peligros considerables asociados a los bufetes de abogados y, en particular, a los denominados grandes bufetes que incurren en conductas perjudiciales para los intereses fundamentales de Estados Unidos. Además del memorando, Trump ha firmado 4 órdenes ejecutivas más apuntando a 5 grandes firmas específicas judiciales: Paul Weiss, Wilmer Hale, Perkins Coie, Covington & Burling y Jenner & Block. Las órdenes exigen a los jefes de los departamentos federales que suspendan las credenciales de seguridad de las empresas porque han sido puestas bajo revisión y, en algunos casos, que se suspendan o finalicen los contratos con las empresas. Además, se citan otros métodos para cortar cualquier flujo de dinero de los contribuyentes a las empresas en cuestión. Y es que, según la administración, estas empresas toman medidas que amenazan la seguridad pública y nacional, limitan las libertades constitucionales, degradan la calidad de las elecciones estadounidenses o socavan los principios fundamentales del país. Nos hemos puesto en contacto con estas empresas, pero al cierre de este programa no hemos conseguido respuesta. Y en varios casos de los que hablamos, los abogados de estas firmas están o han estado implicados en alguno de los litigios que han acompañado al presidente Trump desde su primer mandato. El bufete de abogados Jenner & Block es uno de ellos. Esta es una firma de abogados que, como ustedes saben, empleó a Andrew Weissmann después de que saliera de la investigación de Mueller. Es un bufete de abogados que ha participado en insidiosas prácticas discriminatorias raciales y sexuales. También es una firma de abogados que ha participado en la instrumentalización del sistema judicial contra los principios y valores americanos. Creemos que las medidas en esta orden ejecutiva contribuirán a que todo eso se corrija. Las acciones de la Casa Blanca contra Covington & Burling, Perkins Coie, Jenner & Block y Wilmer Hale fueron similares en el sentido de que en cada caso se revocaron o suspendieron las credenciales de seguridad de los empleados hasta nuevo aviso. Además, en cada una de las órdenes ejecutivas, el presidente ordenó que los jefes de las agencias se aseguraran de que el dinero de los contribuyentes dejara de llegarles. Y en todas las órdenes ejecutivas se señaló algo específicamente: la preocupación de que los contratistas estuvieran cometiendo discriminación racial en materia de contratación y ascensos. Por ejemplo, en la orden de Perkins Coie leímos esto: quienes practican una discriminación flagrante por motivos de raza y sexo, como las cuotas, pero ocultan deliberadamente la naturaleza de dicha discriminación mediante un lenguaje engañoso, han cometido una grave violación de la confianza pública. También dice que la firma participó en casos que supuestamente implicaban la falsificación de documentos concebida como arma del gobierno contra los candidatos a un cargo y los cambios electorales antidemocráticos que invitan al fraude y a la desconfianza. En el decreto ejecutivo del 14 de marzo, el presidente Trump le retiró las credenciales de seguridad a la firma Paul Weiss para revisarlas. Le preocupaba, además de lo que ya se ha dicho,
un socio de la firma, un exayudante principal en la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller. Este también exfiscal había presentado una demanda pro bono contra algunas personas presuntamente involucradas en la irrupción en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Es decir, se prestó gratuitamente a hacerlo por el bien público. Eso es pro bono. Trump también remarcó que acabarían contratándolo. En 2022, Paul Weiss contrató al abogado poco ético Mark Pomeranz, que previamente había dejado Paul Weiss para unirse a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan con el único fin de fabricar una acusación en mi contra y que, según sus compañeros de trabajo, dirigió a los testigos de forma poco ética con el fin de implicarme. Además, la orden alegó que la firma ha violado la ley de derechos civiles y asegura que Paul Weiss, junto con casi todas las demás firmas de abogados grandes, influyentes o líderes en la industria, toma decisiones sobre sus objetivos en función de la raza y el sexo. Pero tan solo una semana después saltaba la noticia. La firma llegaba a un acuerdo con la Casa Blanca. Trump emitía otra orden ejecutiva revirtiendo las prohibiciones anteriores y declaraba que Paul Weiss indicó que emprenderá un cambio de rumbo notable y que reconoció las malas acciones de su antiguo socio y que aceptó cambios de políticas en consonancia con las últimas órdenes de la Administración sobre la diversidad, la equidad y la inclusión, así como cambios en sus prácticas de contratación y ascensos. La firma también se ha comprometido a lo siguiente: dedicar el equivalente a $40 millones en servicios jurídicos gratuitos durante mi mandato para apoyar causas como la asistencia a los veteranos de nuestra nación, la equidad en el sistema judicial y la lucha contra el antisemitismo y otras iniciativas similares. Otros 3 bufetes, como Perkins Coie, sin embargo, han decidido lo opuesto y han contraatacado, demandando al presidente. Señor, su administración ha hecho una prioridad poner fin a la instrumentalización jurídica del gobierno y también hacer que rindan cuentas los que han participado en esta lawfare. Uno de los bufetes de abogados involucrados en eso se llama Perkins Coie. Es un bufete de abogados que ha participado en prácticas ilegales de DEI. Esta orden ejecutiva le suspenderá las credenciales de seguridad y el acceso a ciertos recursos federales para ese bufete de abogados. Y también pondrá en marcha una revisión integral de prácticas ilegales de DEI en algunas de las firmas de abogados más grandes de la nación. Es un honor absoluto firmar esto. Lo que han hecho es simplemente terrible. Es instrumentalizar, se podría decir incluso militarización contra un oponente político. Esto nunca se debe permitir que vuelva a suceder. ¿Y están buscando en unas 15 firmas diferentes? Eso o más, señor. Perkins Coie, del que habla Trump, presentó una demanda hace algo más de 2 semanas y logró persuadir a un juez para que bloquee temporalmente la orden. Tanto Jenner & Block como Wilmer Hale también presentaron demandas en un tribunal federal. Aseguran que las órdenes son inconstitucionales, un ataque al sistema judicial y una forma de represalia presidencial. El 28 de marzo, 2 jueces bloquearon partes de las órdenes contra Jenner & Block y Wilmer Hale. El juez federal del distrito John Bates dictó sentencia por su parte sobre la orden contra Jenner & Block y específicamente bloqueó la parte que prohibía a los abogados entrar a tribunales y edificios federales, ya que esto les impide en la práctica, según dijo, realizar su trabajo. Por otra parte, el juez de distrito estadounidense Richard Leon emitió un fallo sobre el caso Wilmer Hale. Calificó la orden de Trump de represalia y bloqueó partes de la acción, como la del acceso a edificios y oficinas gubernamentales que decimos. Sin embargo, no revocó la suspensión de las autorizaciones de seguridad. Y sobre el quinto prestigioso bufete Liza, por ahora, Skadden, pues hace unos días la administración Trump anunciaba un acuerdo más suculento que con Paul Weiss. Hablamos del equivalente a $100 millones en prestación gratuita. Skadden Ops, la muy respetada firma Skadden Ops, Slate, Meagher y Flom anunció el siguiente acuerdo con respecto a una serie de acciones que fueron tomadas por Skadden. Y dice, número 1, Skadden proporcionará un total de al menos $100 millones en servicios legales pro bono durante la administración Trump y más allá,
a las causas que tanto el presidente como Skadden apoyan. Y esto es lo que ambos apoyamos en relación con las siguientes áreas: ayudar a los veteranos y otros servidores públicos, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden y demás. En segundo lugar, Skadden se comprometerá a prestar servicios jurídicos gratuitos a una amplia variedad de organizaciones y personas que lo merezcan. Skadden se compromete a financiar no menos de 5 becarios Skadden. Es un fondo de becas que han creado. Y número 3, y de nuevo, vamos a poner esto en mucho mayor detalle. Skadden garantiza y se compromete a la contratación basada en el mérito, la promoción y la retención. De nuevo, esto continuará durante un rato y lo leerán. Y Skadden no denegará ninguna representación a clientes como sus miembros o miembros de grupos políticamente desfavorecidos que históricamente no han recibido representación legal de los principales bufetes nacionales, etc. Y esto que ya ha empezado no ha acabado, ni mucho menos, porque mientras hablamos, las luchas en los juzgados y las revisiones de bufetes continúan. ¿Y usted qué opina? Nos gustaría saberlo. El 1 de abril, Florida decidió por votación popular 2 escaños de la Cámara de Representantes. En Wisconsin se disputó en las urnas un escaño judicial de la Corte Suprema Estatal. Y además se pidió a los votantes que respondieran a una pregunta en la papeleta electoral. Y todo esto con importantes repercusiones para los planes del presidente Trump. Y ahora, entremos en materia. Estamos a horas de unas elecciones muy especiales en Wisconsin y Florida. Quiere compartir sus pensamientos sobre los votantes republicanos. No se pueden dormir en esto, porque son 2 de las contiendas más importantes que tienen en el horizonte. Bueno, es una gran contienda. La contienda por la Corte Suprema de Wisconsin. Ahora, está teniendo lugar, básicamente, la votación anticipada. Así que ya veremos qué pasa. Pero es una gran contienda. Me encanta Wisconsin. Y ganamos en Wisconsin. A los republicanos normalmente no les va muy bien en Wisconsin, pero a mí sí. De hecho, lo gané 2 veces. Probablemente. Lo gané 3 veces para ser exactos. Nada de probablemente. Lo gané 3 veces. Porque amañaron las elecciones la segunda vez. Por eso, tuvimos que hacer que esta fuera lo bastante grande para que no la amañaran. ¿Estás de acuerdo, Brian? ¿Fue demasiado grande para que la amañaran? Sí, señor. Pero lo hicimos de todos modos. Y sí que va a ser una gran contienda, y espero que salgan y voten por la República. Esto que escuchábamos es lo que decía Trump antes de la jornada electoral. Y esto, lo que pasó en las urnas. Wisconsin conserva la mayoría liberal en la Corte Suprema. Susan Carford, una candidata respaldada por demócratas del estado y apoyada por millones en donaciones de fuera del estado, se ganó el asiento más caro de la Corte Suprema en la historia del estado. En otras palabras, la contienda se convirtió en la más costosa de la historia de las elecciones judiciales de Estados Unidos. Crawford derrotó a Brad Schimmel, un ex fiscal general republicano que contaba con el respaldo del presidente Donald Trump. Si quiere más detalles sobre la victoria de Crawford y sus repercusiones, le dejo aquí un link a un artículo. Aunque el oponente no oficial de la ganadora Crawford fue, sin duda alguna, el empresario tecnológico Elon Musk, que llegó a decir que las elecciones a la Corte Suprema de Wisconsin podrían ser cruciales para el futuro de la humanidad. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que hay elecciones. O si lo saben, no están seguros de cuándo ni dónde son exactamente, y tampoco se dan cuenta de su importancia. Creen que es, bueno, solo una cuestión judicial sin importancia. Pero, en realidad, lo que sucederá el martes es una votación para decidir qué partido controlará la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por eso es tan significativo. Y cualquiera que sea el partido que controle la Cámara, ya saben, en gran medida controla el país, que luego dirige el curso de la civilización occidental. Siento que esto es una de esas cosas que quizá no parezca que vaya a afectar todo el destino de la humanidad, pero creo que lo hará. Como vio, Musk presentó la contienda como una batalla por el futuro del Estado y del país. Aseguró que si los liberales mantenían su mayoría actual de 4-3 en la Corte, los mapas de los distritos del Congreso se rediseñarían para favorecer a los demócratas, poniendo en peligro la mayoría republicana en la zona. Para tratar de impedirlo, incluso donó $3 millones al Partido Republicano del Estado y entregó 2 cheques de $1 millón a los firmantes de una petición contra el activismo judicial que presentó como un evento publicitario para llamar la atención sobre la candidatura del republicano Schimmel.
El propósito de los cheques de $1 millón es simplemente llamar la atención. Tenemos que captar la atención, así que es inevitable hacer cosas de este tipo para provocar que los medios de siempre enloquezcan y lo publiciten en todos los canales de noticias. Y es que aunque quisiera, no puedo pagar 10 veces más por una publicidad que podemos conseguir así. Crawford, por su parte, le sacó partido a los millones en donaciones que llegaron desde fuera del Estado y presentó la contienda en las urnas como una batalla para evitar que Musk comprara un sillón del más alto tribunal del Estado con las donaciones en apoyo de Schimmel. También los multimillonarios George Soros y J.B. Pritzker donaron 2 millones y 1,5 millones respectivamente al Partido Demócrata del Estado. Crawford también recibió decenas de millones en pequeñas donaciones y llegó a gastar más del doble que su oponente. Y el mensaje de Crawford resultó ser más convincente. Un votante de Ashton Vernon incluso nos dijo al Epoch Times, tras emitir su voto, que se acercó a votar en contra de Elon Musk. Crawford, que es la actual juez de circuito del condado de Dane, ganó con el 55% de los votos después de que se hubiera contado el 95% de las papeletas. Así que reemplazará a la magistrada saliente Ann Walsh Bradley, consolidando la mayoría liberal en el alto tribunal estatal. Como una niña que creció en Chippewa Falls, nunca pensé que derrotaría al hombre más rico del mundo. Los republicanos conservan 2 escaños en la Cámara, que aumentan la mayoría. Los republicanos de Florida ganaron las elecciones especiales en los distritos del Congreso 1 y 6 del estado, es decir, conservan los escaños que antes ocupaban los representantes Matt Gaetz y Michael Waltz. El director financiero del estado Jimmy Patronis y el senador estatal Randy Fine se impusieron a sus oponentes demócratas en sus respectivos distritos. Si bien ambos distritos han sido republicanos desde siempre, los demócratas Gabe Bellimont y Joshua Whale recaudaron más fondos que los candidatos republicanos en las 2 contiendas. Y aquí le dejo un artículo sobre la victoria de Fine y también otro sobre la victoria de Patronis. El resultado que hemos visto refuerza la, por otro lado, escasa mayoría del Partido Republicano en la Cámara, elevándola de 200 a 220 contra 213, Esto le da al partido mayoritario un poco más de margen para aprobar leyes que apoyen la agenda de Trump, los planes de Trump. Robert Shapiro, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, nos dijo al Epoch Times lo siguiente. Mike Jensen debería sentirse aliviado de tener esos escaños en su mayoría porque le dan un pequeño margen de maniobra. Aaron Dusso, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, Indianápolis, dijo que el Partido Republicano debería estar respirando aliviado ante el resultado. Y lo explicó diciendo: ahora cuentan con algunos votos más a su favor. La Cámara sigue siendo históricamente reñida, pero se pueden permitir que algunos de los miembros más reticentes del bloque voten en contra del partido y no perder la votación. Los demócratas afirman que el resultado ajustado de Florida es un buen augurio para 2026. A pesar de haber perdido ambas elecciones especiales al Congreso en Florida, el Comité Nacional Demócrata celebró el hecho de que ambos márgenes fueran más ajustados que en las elecciones del año pasado. En aquel entonces, los republicanos disfrutaron de márgenes aplastantes de 30 puntos o más, 30 puntos porcentuales. Ahora, Fine y Patronis ganaron con márgenes del 8 y el 15% respectivamente. El presidente demócrata Ken Martin dijo esto. Well, tuvo un rendimiento considerablemente superior al esperado en un distrito profundamente republicano de Florida que votó por Trump por 30 puntos. Los republicanos deberían estar nerviosos por noviembre de 2026. Sin embargo, el profesor Shapiro nos dijo que el resultado tampoco era algo fuera de lo común. Aseguró que el partido fuera del poder tiende a obtener buenos resultados en las elecciones de mitad de periodo, y añadió lo siguiente. Si los votos finales en estas carreras son un poco más ajustados, entonces las luces de advertencia deberían brillar un poco.
El presidente demócrata sugirió, por su parte, que los votantes estaban expresando su enojo hacia Donald Trump y Elon Musk por los recortes de las financiaciones y por los despidos que ha recomendado su Departamento de Eficiencia Gubernamental. Le preguntamos a varios votantes del sexto distrito y nos dijeron que las acciones de la administración parecían ser un enfoque radical para reducir el gasto gubernamental. Greg Weiss, por ejemplo, de 71 años, se quejó de que estén recortando con el hacha en lugar de con el bisturí. Barbara Bay, de St. Augustine, quien votó por Whale, dijo que teme que el Congreso no esté ejerciendo autoridad sobre el trabajo de Musk ni sobre los designios de Trump. Wisconsin consagra el requisito de identificación de votantes en la Constitución estatal. Los votantes de Wisconsin dijeron sí a que se consagre la actual identificación de votantes del estado en la Constitución estatal. Esto evita que futuros legisladores la cambien. El referéndum había obtenido el 62% de los votos con el 64% de los votos escrutados. El Partido Republicano del estado respaldó la medida y Trump pidió a los habitantes de Wisconsin que la apoyaran. Si quieren saber más sobre esta noticia, les dejo aquí el link a un artículo. 23 organizaciones, entre ellas la ACLU, Common Cause y Wisconsin Public Radio Network, firmaron una carta pública. En ella le pidieron a los votantes que rechazaran la propuesta no solo por su contenido, estoy citando, sino también por el preocupante precedente que sienta. Cierro la cita. Con respecto a la Constitución estatal, agrego, los firmantes de la carta dijeron que la medida era parte de una tendencia alarmante, y estoy citando, de enmiendas constitucionales cuya votación se está apresurando. Cierro cita. El presidente Trump, en cambio, lo celebró. Escribió: la identificación de votantes acaba de aprobarse en las elecciones de Wisconsin. Los demócratas lucharon con ahínco contra esto, presumiblemente para hacer trampa. Esta es una gran victoria para los republicanos, quizás la mayor victoria de la noche. Debería permitirnos ganar en Wisconsin, como acabo de hacer en las elecciones presidenciales durante muchos años. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha pedido al Tribunal Supremo que estudie varias de las más de 100 demandas que ha recibido ya su administración. Sugiere que están tratando simplemente de bloquear o retrasar la ejecución de sus planes, de su agenda. Pero esto podría provocar que la Corte Suprema realice aclaraciones de un enorme peso judicial y tenga que resolver importantes interrogantes sobre la legislación estadounidense. Y ahora, entremos en materia. Miles y miles de millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso. Creo que es algo muy importante. Y esa es una de las razones por las que salí elegido. Dije hagámoslo, pero nadie tenía ni idea de que fuera a hacer algo tan malo, tan enfermizo y tan corrupto. Así que parece difícil de creer que los jueces quieran intentar e impedir que busquemos la corrupción, especialmente cuando hemos encontrado cientos de millones de dólares, o mucho más que eso, en tan poco tiempo. Queremos acabar con la corrupción. Así que parece difícil de creer que un juez nos pueda decir, no queremos que hagáis eso. Por eso, tal vez tenemos que mirar a los jueces, porque hablamos de algo muy grave. Creo que es una violación muy grave. Así se quejaba el presidente Donald Trump ante las cámaras semanas después de tomar el cargo y después de que un juez le parara los pies. Bloqueó su orden de investigar si se estaba malversando el dinero de los contribuyentes y, en líneas generales, podría decirse que esta ha sido la tónica general con decenas de sus órdenes. Después de que Trump firme una orden, alguien o un grupo presenta una demanda en su contra en un tribunal de distrito federal y el juez la frena, la orden de Trump, emitiendo una contraorden, bien para anularla o bien para postergarla. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo explica así. El 67% de todas las medidas cautelares de este siglo se han impuesto ¿a qué presidente? Donald J. Trump. Déjeme repetirlo. El 60% de los mandatos judiciales dictados por activistas partidistas del Poder Judicial han sido contra el presidente Donald Trump, y el 92% de ellas han sido dictadas por jueces nombrados por demócratas. Este es un claro esfuerzo concertado por izquierdistas, a los que no les gusta este presidente, y están tratando de imponer o frenar su agenda. Pero estas demandas han planteado interrogantes sobre la separación de poderes.
Tampoco parece quedar claro qué alcance tiene el ejecutivo de Trump sobre el gasto, el empleo federal, la inmigración y la política exterior. Por ejemplo, una de las acciones más sonadas de Trump fue la del envío de declarados terroristas a la megaprisión del presidente Bukele en El Salvador. Pueden ver aquí el vídeo donde tratamos este asunto en profundidad. Es un sitio del que se dice que se entra, pero que nunca jamás se sale. Y recientemente la secretaria de Estado de Trump visitaba las instalaciones en lo que parece ser toda una reafirmación y un aviso a navegantes. Hoy estoy aquí en el CECOT, visitando estas instalaciones. Y en primer lugar, quiero darle las gracias a El Salvador y a su presidente por su colaboración con los Estados Unidos de América, para traer a nuestros terroristas aquí y encarcelarlos, y que rinda cuentas por la violencia que han perpetuado en nuestras comunidades. También quiero que todos sepáis que si venís a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias a las que podrías enfrentarte. En primer lugar, no vengan a nuestro país ilegalmente. Seréis expulsados y seréis procesados. Pero sepan que esta instalación es uno de los útiles de nuestra caja de herramientas, y lo utilizaremos si cometéis delitos contra el pueblo estadounidense. Un mensaje fuerte, directo y claro. En otras palabras, muchas cuestiones legales como estas se están poniendo ahora sobre la mesa. Y la Administración ya ha presentado varios recursos, 6 hasta la fecha, ante el Tribunal Supremo. Pero la instancia más alta de Estados Unidos ya les ha rechazado algunos. Y ahora, mientras las demandas contra los decretos presidenciales prometen acercarse a las 150, es probable que el equipo de Trump siga presentando más recursos. Pero esta avalancha de casos también ha provocado otro debate candente. Algunos se preguntan cuál es o debería ser el verdadero alcance de la autoridad judicial. Les parece preocupante que los jueces de los tribunales de distrito, es decir, los jueces de tribunales inferiores, emitan estas contraórdenes o medidas cautelares de alcance nacional, llamadas también universales, con las que pueden frenar las acciones de un presidente elegido por una aplastante mayoría del pueblo estadounidense. Les dejo aquí un vídeo, por si no lo vieron, donde tocamos este tema en profundidad. Por otra parte, desde la oposición demócrata se quejan de que Trump está legislando a golpe de edicto. Y por eso, en previsión, hace tiempo, pusieron en marcha su propio plan. Hay quienes creen que, en este momento, estamos viviendo un asalto al orden constitucional. ¿Cree que nos encontramos en una crisis constitucional ahora mismo? Sí, nuestra democracia está en riesgo porque Donald Trump demuestra que quiere violar las leyes de muchas maneras. La buena noticia es que el año pasado nombramos a 235 jueces progresistas, jueces que no están bajo el control de Trump, y siguen fallando en su contra una y otra vez. Esperamos que los tribunales de apelación, y cuando lleguen a la Corte Suprema, confirmen esos fallos. Ya han restituido el dinero a los NIH. Le han exigido que regresen 8,000 empleados federales. Tenemos más de 100 demandas en su contra y estamos teniendo mucho éxito. Esto decía el senador Chuck Schumer, a quien le achacaron que emplear el término jueces progresistas, cuando menos, no se adecúa a ninguna ley. Que Biden hiciera 235 nombramientos de jueces desde luego suena a todo un récord, pero las demandas iniciales más paralizantes e importantes, como la de bloquear la anulación de la ciudadanía por nacimiento, han sido emitidas por jueces nombrados por otros presidentes como Bush padre, Clinton u Obama. Por otra parte, solo a modo de recordatorio sobre el Tribunal Supremo, donde se acaba decidiendo todo, Trump nominó a 3 de los jueces en su primer mandato, Bush padre a 3, Obama a 2 y Biden a 1. La separación de poderes. Como veíamos hace un minuto escaso, Trump ha criticado a los jueces que han bloqueado sus acciones, y más de una vez. Incluso ha asegurado que algunos deberían someterse a un juicio político. Y esto pareció provocar una inusual declaración del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. En el breve mensaje que proporcionó al Epoch Times, indicó que un juicio político era algo inapropiado si se quiere dar respuesta a desacuerdos sobre decisiones judiciales. El presidente Trump, por su parte, ha dicho que seguirá las órdenes judiciales, que las cumplirá, pero la creciente tensión entre Trump y los tribunales
ha provocado especulaciones sobre una inminente crisis constitucional. Thomas Jippin, investigador jurídico senior de la conservadora Fundación Heritage, nos dijo que una crisis constitucional era algo así como un criterio muy particular. Sin embargo, esta avalancha de medidas cautelares a nivel nacional y que, como se insinúa, estén buscando a los jueces más dispuestos a hacerlas o dirigiéndose a jurisdicciones donde hay más posibilidades de encontrarlos, planteaban interrogantes sobre la separación de poderes, porque la separación de poderes, dice, es posiblemente el elemento estructural más importante del sistema de gobierno según la Constitución. De hecho, algunos magistrados del Supremo desaprueban estas medidas cautelares a nivel nacional. En la apelación más reciente de la administración Trump, algunos miembros se mostraron dispuestos a contravenir las decisiones de los jueces de los tribunales inferiores. Pueden verlo en el vídeo que les mencioné hace un momento y que también aparece en la descripción. Como decíamos, fue hace poco, en marzo, cuando la Corte Suprema rechazó la apelación de la administración Trump. Ellos le pedían que se desestimara la orden de un juez de Washington que exigía que el gobierno desembolsara una gran cantidad de dinero en ayudas al extranjero. La Corte, al final, obligó a pagarlo, pero no emitió una opinión detallada que explicara su decisión. Inmigración. La apelación del actual gobierno sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, que la quiere anular, podría llevar al tribunal a reconsiderar un precedente del siglo XIX, conocido como Estados Unidos contra Wong King Ark. Esa ha sido la premisa por la que se debe otorgar la ciudadanía a todo aquel que nazca en territorio nacional. Pero para algunos, esa orden es demasiado absoluta. Trump y otros tantos advierten que tanto la decisión judicial como su fundamento en la 14ª enmienda no pueden garantizar nunca la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados o de turistas. La Procuradora General en funciones Sarah Harris ha solicitado a la Corte Suprema que responda con celeridad a esa orden judicial y a otras de tribunales inferiores, aclarando que, cito, ya basta. Y añade: las medidas cautelares universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la actual administración. Solo la intervención de este tribunal puede impedir que las medidas cautelares universales se acaben volviendo universalmente aceptables. Y como decíamos, Trump también ha afrontado varias demandas por algunas de las medidas que ha tomado con los solicitantes de asilo y las deportaciones. Trump hace un mes proclamó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado en otras 3 ocasiones en toda la historia del país. La ley le permite expulsar a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que se considera ya como organización terrorista. Ahora Trump solicita al Supremo que desestime 2 órdenes que tratan de frenar la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros. Para la procuradora Harris, la colisión de poderes es clara, y así dejó constancia. Dijo esto: este caso plantea preguntas fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional en este país. ¿El presidente a través del artículo 2 o el Poder Judicial a través de órdenes de restricción temporales? Pero una breve nota del expediente de este caso indicaba que el plazo para la orden del Tribunal Inferior había vencido. El juez Samuel Alito, acompañado por otros 3 jueces, emitió un dictamen en el que se mostraba sorprendido por la decisión de sus colegas de no detener la decisión del Tribunal Inferior. Los empleados federales. Trump ha intentado despedir a un gran número de empleados federales, incluyendo a altos cargos al frente de ciertas agencias, y ya ha sido objeto de una serie de demandas por este asunto. Y le pidió a los tribunales que estudiaran hasta qué punto el Congreso puede restringir su capacidad para despedir a la gente de las agencias. Por ahora, algunas de las apelaciones de la Administración han sido rechazadas y han tenido que reincorporar temporalmente a algunos altos cargos mientras se resuelven definitivamente los casos. Y esto podría provocar que la Corte se replantee el caso Humphreys Executor contra Estados Unidos, donde la Corte dictaminó, y así ha quedado, que el presidente Roosevelt
actuó ilegalmente al destituir sin causa al director de la Comisión Federal de Comercio. Al igual que en ese caso, el Congreso ha impuesto condiciones a la destitución de algunos altos cargos ahora y ha estipulado que solo podrán ser destituidos por motivos como mala conducta o negligencia. También han demandado al presidente Trump por despedir a empleados en período de prueba, en varias partes de Estados Unidos como California. Un grupo de inspectores generales despedidos, 2 comisionados de la FTC despedidos y el exdirector de la Oficina del Fiscal Especial de Estados Unidos también presentaron una demanda. Parte de la agenda de apertura de la administración Trump ha intentado congelar grandes porciones del gasto federal, y esto provocó impugnaciones legales de grupos que aseguran que retirar las ayudas es algo ilegal. Las demandas han abordado diversas áreas del gasto federal, como la llamada atención con afirmación de género y la diversidad, equidad e inclusión, la DEI. El gobierno le pidió en marzo a la Corte Suprema que el Departamento de Educación dejara de recibir subvenciones, porque le preocupaba su postura sobre las DEI, que el gobierno actual trata de erradicar por todos los medios. Sin embargo, un juez federal de distrito, otra vez, dijo que posiblemente le daría la razón a los estados que demandaron porque no había explicación plausible para cortar todas las subvenciones. Y ellos, la administración Trump, solo cerraron el grifo enviando una carta estándar a varios destinatarios. La procuradora general Harris afirmó que el juez Mion John se había excedido en este caso en su autoridad y que interfirió en lo que describió como, cito, esencialmente una demanda contractual que corresponde al Tribunal de Reclamaciones Federales, no a un tribunal de distrito. Y añadió que la orden estaba obstaculizando previsiblemente las funciones constitucionales del Poder Ejecutivo, señalando que la Administración había decidido cancelar las subvenciones relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión, DEI. Otras 2 demandas federales presentadas en enero impugnaron un memorando en el que la Oficina de Administración y Presupuesto, la OMB, le pedía a las agencias que congelaran el gasto, que dejaran de gastar. Si bien la OMB abandonó el memorando, lo rescindió, jueces federales de Washington y Rhode Island señalaron que la Casa Blanca declaró que la congelación seguía vigente, debido a que constaba así en las órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Claramente, existe una posible crisis constitucional relacionada con el intento del Poder Judicial de anular por completo los poderes legislativo y ejecutivo. 15 jueces de distrito tomaron el control de diversas funciones del Poder Ejecutivo en las primeras 6 semanas de la actual presidencia, mediante órdenes judiciales a nivel nacional. Esto podría ser un golpe de Estado judicial. Viola claramente la Constitución y más de 200 años de historia estadounidense. El presidente Adams nombró a estos jueces federales al dejar el cargo para obstaculizar la agenda del presidente entrante, Thomas Jefferson. El presidente Jefferson concluyó que enjuiciar a los jueces tomaría demasiado tiempo. Él y el Congreso simplemente abolieron los tribunales en los que servían mediante la Ley Judicial de 1802. Esto es un equilibrio constitucional de poder. Los poderes legislativo y ejecutivo pueden reestructurar el poder judicial. Es un recordatorio útil al considerar la situación actual. Jueces de tribunales inferiores no electos han ido acaparando el poder de forma constante durante años. A fin de cuentas esto, en realidad, no depende tanto de lo que diga la Constitución, sino que depende más de si el Partido Republicano decide incluirlo en la papeleta electoral, en las bases de cada estado. Entonces, ¿quién va a detener ese proceso? No hay ningún mecanismo. Si la gente y Donald Trump están dispuestos a empujar los límites de la Constitución y el Partido Republicano no los detiene, creo que esto es factible. Esto realmente podría suceder. Estas eran las sorprendentes conclusiones de Kim Will, la colaboradora legal de ABC News. Le preguntaron si Trump puede presentarse a presidente por tercera vez, pese a que la Constitución de Estados Unidos limita el número de mandatos presidenciales a 2. Y ya los ha cumplido. En realidad, se ha montado un revuelo en todo el país después de que la NBC
dijera en titulares que el presidente Donald Trump no descarta un tercer mandato y que hay métodos para hacerlo. Esto fue lo que informó NBC. El presidente Donald Trump nos dijo en una llamada telefónica el domingo por la mañana que no estaba bromeando sobre un tercer mandato, pero agregó que es demasiado pronto para pensar en ello. No bromeo, dijo Trump cuando se le pidió que lo aclarara, pero no lo hago, es demasiado pronto para pensarlo. Cuando se le preguntó si le habían presentado planes que le permitieran buscar un tercer mandato, Trump dijo esto: hay métodos para hacerlo. Hace tan solo 10 semanas que tomó posesión de su cargo, pero también es verdad que Trump ha insinuado en varias ocasiones su deseo de postularse para un tercer mandato, y esto podría suponer un desafío legal, ya que la enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos establece que nadie podrá ser elegido presidente más de 2 veces. Esta enmienda se ratificó en 1951. Tras 4 elecciones consecutivas del presidente Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt fue el único presidente en la historia de Estados Unidos en ser elegido más de 2 mandatos. En concreto para 4, pero falleció de hemorragia cerebral al iniciar este último. Es decir, en total presidió Estados Unidos algo más de 12 años. Descanse en paz. Días después de que Trump asumiera el cargo en enero, el representante Andy Ogles, el republicano de Tennessee, propuso una enmienda a la Constitución. Esta permitiría que se eligiera a los presidentes por 3 mandatos. Sin embargo, la enmienda requeriría el voto a favor de 2/3 de los congresistas para su aprobación, y después de 3/4 partes de las legislaturas o parlamentos estatales. Cuando le preguntaron a Trump, según la NBC, por qué querría buscar un tercer mandato, respondió que tenía los números de aprobación más altos en las encuestas que cualquier republicano en los últimos 100 años. Cuando Kristen Welker, de la NBC, le preguntó cómo podría salir elegido para un tercer mandato, Trump respondió que podría haber formas de hacerlo. Entonces fue cuando Welker le planteó una situación hipotética de que se presentara como compañero de fórmula de su vicepresidente Vance, con los roles cambiados, pero que en realidad él conservara la vara de mando. Trump respondió que esa sería una opción, pero que baraja también otras. Cuando le preguntaron si podía contarle alguna más, contestó que no. Ahora bien, la ley dice, en concreto la enmienda 12, ratificada en 1804, dice que, cito, «ninguna persona que no sea elegible constitucionalmente para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente de los Estados Unidos». Es decir, en teoría, no podría presentarse como vicepresidente, como compañero de fórmula. El mismo domingo más tarde, también decía esto en el Air Force One. Dijo que no bromeaba sobre un tercer mandato, sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato. ¿Significa eso que no está planeando dejar el cargo el 20 de enero? No estoy pensando en eso, pero le diré algo. Cada vez hay más gente que me pide que tenga un tercer mandato, lo cual en cierto modo es un cuarto mandato porque las elecciones de 2020 estuvieron totalmente amañadas. Así que, en cierto modo, sería una especie de cuarto mandato en realidad. Pero, simplemente, no quiero que se me atribuya el segundo, porque Biden fue tan malo e hizo un trabajo tan malo. Creo que esa es una de las razones por las que soy tan popular, si quieres saber la verdad. Creo que soy popular porque hemos hecho un gran trabajo. Creo que hemos tenido los mejores cerca de 100 días de cualquier presidente. Y la mayoría de la gente dice que es un honor traer de vuelta a nuestro país. Nos vuelven a respetar como país y somos fuertemente respetados. Y la gente está asombrada. Estuve con algunas personas muy importantes hoy y me dijeron que nunca habían visto un cambio en el país tan rápido como este. Incluso mirando el orden, no tenemos a nadie intentando entrar en nuestro país. No se puede entrar si no entras legalmente. Así que no tenemos a nadie tratando de entrar en nuestro país. Está casi cerrado. Nunca han visto algo así. Y ante la insistencia de los periodistas, volvió a decir esto. No quiero hablar de un tercer mandato ahora, porque no importa cómo se mire, nos queda mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo. Nos quedan casi 4 años, y eso es mucho tiempo. Pero a pesar de eso, mucha gente nos está diciendo, tiene que presentarse de nuevo. Les encanta el trabajo que hacemos, y eso es lo más importante. Les encanta el trabajo que hacemos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, por su parte, le quitó hierro al asunto. Miren, ustedes siguen haciéndole al presidente esta pregunta sobre un tercer mandato, y luego él responde honesta y cándidamente con una sonrisa, y luego todos aquí se derriten por su respuesta. El presidente habló de esto anoche en el avión. Dijo, no es algo en lo que estemos pensando. Tiene 4 años. Hay mucho trabajo por hacer. Hemos hecho mucho en estos casi primeros 100 días. Y al pueblo estadounidense le encanta lo que este presidente está haciendo, particularmente en lo que se refiere a los esfuerzos para hacer la frontera segura. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la 5ª competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Pero en la ABC todavía se hacen la pregunta, aunque consideran débil el argumento del estratega y aliado de Trump, Steve Bannon, que sugiere que los mandatos, al no ser consecutivos, permitirían un tercero. Ahora, hace unos minutos, le pregunté al congresista republicano David Kustoff si apoyaría a Trump en un tercer mandato, y no me dijo que sí ni que no. ¿Qué pasa si el presidente intenta alguna de estas tácticas? Bueno, esa entrevista que escuché, y creo que es una buena noticia. Él cree que se necesitaría una enmienda constitucional para permitirlo. Pero si entrara a votarse, no sé si el Tribunal Supremo lo dejaría. Lo vimos en las últimas elecciones. Creo que la sección 3 de la enmienda 14 lo hizo inelegible debido a enero de 2021 y la insurrección. Pero la Corte Suprema dijo, no vamos a impedir que el Partido Republicano elija a quien quiera para que esté a la cabeza de la candidatura. Así que con muchas cosas que están sucediendo con Donald Trump, la pregunta es quién va a interponerse en el camino de lo que suena como una agenda constitucional. Pero esta no ha sido la tónica general en los medios de siempre, ni mucho menos. Tanto los grandes medios como los demócratas de la oposición han alertado de los posibles planes de Trump, calificándolos de amenaza para la Constitución y para la democracia. El representante demócrata Amy Barra, de Sacramento, decía esto en la CNN. Quiero saber su reacción a Donald Trump diciendo que no está bromeando sobre buscar un tercer mandato, que la enmienda 22, como sabe, en realidad prohíbe. ¿Qué haría falta para que eso se diera? Como sabes, ha demostrado que realmente no le importa la Constitución, así que mejor tomamos su amenaza de un tercer mandato muy en serio. Como demócratas y republicanos debemos unirnos, hacer que cumpla la Constitución y asegurarnos de que esto no suceda. Pero de nuevo, yo le tomaría la palabra. Congresista, cuando se trata de algunos de sus colegas republicanos que han presentado, al menos uno de ellos ha presentado, un proyecto de ley que trataría de reescribir la enmienda 22, ¿cuál es su mensaje para ellos? Mi mensaje para ellos es que somos una rama del gobierno. Dejen de doblegarse ante el presidente y defendamos la Constitución y hagamos lo correcto. Muchas gracias. Compatriotas estadounidenses, hoy es el día de la liberación. Llevo mucho tiempo esperándolo. Han estado estafando a nuestro país y sus contribuyentes durante más de 50 años. Pero esto no va a seguir sucediendo. Va a dejar de suceder. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instaura aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Recíprocos. Eso significa que los que nos impongan, se los impondremos. Así de simple. No puede ser más simple. Así declaraba el presidente Donald Trump el día de la liberación de Estados Unidos, apenas 72 días después de asumir el cargo. El 2 de abril anunció cambios radicales en la política comercial, imponiendo lo que llamó aranceles recíprocos mundiales. Su plan consiste en cobrar un 10% adicional a todas las exportaciones de todos los países. Aunque este porcentaje también puede subir, y mucho, hasta más del 60%, para los que poseen lo que califica como altas barreras arancelarias y manipulan el valor de su moneda. La onda expansiva de este anuncio ha provocado conmoción en muchas partes del mundo, incluso en Wall Street.
que ha visto cómo sus principales índices se han desplomado hoy, al día siguiente. Los mercados están hoy muy a la baja. Ha llegado el peor de los días porque hay miedo. ¿Cómo va todo? Creo que va muy bien. Es como una cirugía, como cuando operan a un paciente y lo hacen de algo grande. Ya dije que esto sería exactamente así. Hay 6 o 7 billones de dólares entrando en nuestro país. Nunca se ha visto nada igual. Los mercados se van a disparar, las acciones se van a disparar, el país se va a disparar, y el resto del mundo quiere ver si hay alguna manera de poder hacer un trato. Se han aprovechado de nosotros durante muchos, muchos años. Durante muchos años hemos tenido la pelota en el lado equivocado. Y les diré una cosa, creo que va a ser increíble. Y la gente va a hablar de ello. Las inversiones que entran en nuestro país llegan a casi 7 billones de dólares. Ya verán cómo va a resultar. Nuestro país está en auge. Gracias. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Y mientras tanto, Europa sacaba las uñas con cautela. En primer lugar, estamos abiertos a las negociaciones, pero abordaremos estas negociaciones desde una posición de fuerza. Europa tiene muchos ases en la manga, desde el comercio hasta la tecnología y el tamaño de nuestro mercado. Y con esta fuerza, también nos dispondremos a tomar contramedidas firmes si fuera necesario. China, el mayor rival de Estados Unidos, también declaraba su intención de negociar incluso en mejores términos. China está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre temas importantes en los ámbitos económico y comercial y a resolver las preocupaciones mutuas mediante el diálogo y la consulta en igualdad de condiciones. El vecino México, por otro lado, parecía respirar aliviado. Pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Es decir, tanto México como Canadá, los principales socios de Estados Unidos, quedan exentos de los aranceles recíprocos de Trump, siempre que los productos que importan cumplan con las reglas de origen del Tratado Comercial de América del Norte, el llamado TEMEC. No obstante, siguen estando sujetos a los aranceles del 25% que se ha impuesto previamente hace poco, por no cooperar en detener el narcotráfico y la inmigración en las fronteras que comparten. También, en efecto, diversificar a otros mercados. Pero mucho tiene que ver también con producir más en nuestro país. Y lo mismo declaró estar buscando el ministro de Comercio de Sudáfrica, otros mercados. Sudáfrica es el mayor exportador del continente a los Estados Unidos y sus nuevos aranceles son ya del 30%. Recientemente Trump también le había cortado la ayuda financiera porque, según sugirió, están expropiando las tierras de los granjeros blancos y llamando a una discriminación con tintes genocidas. De hecho, ahora son decenas de miles los afrikaners, los granjeros blancos, que están pidiendo refugio y protección en Estados Unidos. Además, la Casa Blanca también expulsó al embajador sudafricano de Washington, después de que éste acusara a la administración Trump de impulsar una insurgencia supremacista en Occidente. El ministro sudafricano Tau respondió así a los aranceles. Las alianzas de beneficio mutuo se ven, sin duda, amenazadas por las medidas arancelarias unilaterales. Por lo tanto, Sudáfrica no se quedará atrás en esta disputa comercial. Trabajamos activamente para encontrar nuevas oportunidades y nuevos mercados para nuestros bienes y servicios. El presidente de Argentina, Javier Milei, ya había hecho público hace tiempo su apoyo a la política de Trump, así que el anuncio de su portavoz no ha sorprendido a nadie. Esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que utiliza la
hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que no tienen una o que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que en fin, que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Pero bueno, no hay mucho más para decir, más que seguiremos trabajando juntos en lo que por supuesto fuimos beneficiados en virtud de cuando uno ve la tabla de aranceles o ve los aranceles que se impusieron a otros países, así que seguiremos trabajando juntos en lo que consideramos que es una relación maravillosa que tenemos con Estados Unidos. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, no opinó lo mismo a su llegada a una reunión de la OTAN en Bruselas. Aseguró que la medida estadounidense estaba poniendo a prueba la cohesión de la alianza. Que auront des conséquences négatives sur l'économie américaine comme sur les économies de l'ensemble des membres de l'Alliance. C'est le cas d'ailleurs de l'économie européenne et le président de la République. Así que el drama económico está servido y la guerra comercial suma un nuevo capítulo, esta vez a escala mundial. Pero, ¿quién puede pelear esta batalla? ¿Quién es capaz? Habrá que esperar para ver quién realmente puede plantarle cara al gigante estadounidense. Pero lo más interesante, que no se debe pasar por alto, es si estos aranceles recíprocos son algo definitivo o, por el contrario, una estrategia comercial que empieza a desarrollarse, que vemos nacer. Eso le preguntamos a la presidenta de la consultora Summit Place Financial Advisors, de Nueva Jersey, Liz Miller. Así que los inversores sabían que esto iba a pasar, aunque creo que el mercado esperaba un anuncio más claro. En cambio, obtuvimos lo que realmente deberíamos esperar de esta administración, un punto de partida muy claro. Tenemos un presidente que cree en las negociaciones, que no cree en una decisión inicial ni final. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy de los mercados a la baja repito, es que intentan calcular bien. Pero si lo que se anunció se vuelve lo definitivo, entonces las cosas se ven peor de lo que pensábamos. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. El estratega jefe de inversiones de CFRI Research, Sam Stovall, nos dio también un punto de vista parecido. ¿Por qué adoptaron un enfoque tan drástico? Me recuerda a las negociaciones comerciales, donde la dirección y los sindicatos empiezan con demandas opuestas y luego terminan encontrándose en un punto intermedio. Así es como ahora mismo entendemos la postura de Estados Unidos. Es una medida drástica mucho peor de lo previsto. Y como resultado, las acciones están en caída libre por el previsible impacto inflacionario de estos aranceles en el PIB y las ganancias. El objetivo es reducirlos a un nivel aproximado del 10% para todos, y creemos que la administración trabajará para lograrlo. El presidente Trump asegura que los aranceles recíprocos son necesarios para proteger y relanzar la industria estadounidense y repatriar los empleos que se perdieron por acuerdos comerciales desfavorables. Pero aún están por verse los efectos sobre la inflación y el impacto a corto y largo plazo en la economía. Según los más críticos, los precios de los productos aumentarán y podría haber represalias de países como China, Inglaterra o la Unión Europea. ¿Se desatará una guerra comercial mundial? Trump parece convencido de tener la sartén por el mango y asegura que si los aranceles funcionaron en su primer mandato, lo harán también en este. Escribió esto en mayúsculas. La operación terminó, el paciente sobrevivió y se está recuperando.
El pronóstico es que será mucho más fuerte, más grande, mejor y más resiliente que nunca. Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo. ¿Y usted qué opina? Desde su lado, del de los que defienden la medida, se dice que los aranceles son una inversión segura a largo plazo, que garantizarán la estabilidad de la economía en el futuro. Aunque habría que sumarle, claro está, otros dos factores imprescindibles: menos regulaciones y tasas impositivas más bajas, menos impuestos. Esto atraerá por un lado la inversión, por otro fábricas que no quieren pagar aranceles y encuentran muchas más facilidades ahora, y en definitiva más empleos. Este es el plan completo para un futuro próspero en Estados Unidos a grandes rasgos de la administración Trump. A algunos expertos pensar que los aranceles pueden llevar a Estados Unidos a una recesión les parece absurdo y que se está exagerando su impacto en una caída bursátil de varios factores. Otros opinan justamente lo contrario y están dando la señal de alarma recesión. El secretario del Tesoro Bessent ha tratado de calmar las aguas, advirtiendo que nadie trate de tomar represalias y de enredar las cosas. Parece que están dispuestos a negociar con algunos de estos socios. ¿Han tendido su mano la Unión Europea, China o India? Bueno, todos han tendido la mano, pero va a depender del presidente Trump ver lo que quiere hacer. Creo que la mentalidad podría ser dejar que las cosas se calmen por un tiempo. Sus aranceles o barreras no arancelarias llevan mucho tiempo, así que ya veremos qué pasa a partir de ahora. En lo que respecta a esta negociación, el 9 de abril entran en vigor estos aranceles. ¿Piensan negociar antes de esa fecha? Repito, no soy parte de las negociaciones, así que ya veremos. Estoy seguro de que va a haber muchas llamadas. Lo que no sé es si va a haber negociaciones. Usted había hablado de que estamos en un período de desintoxicación. ¿Cree usted que todavía estamos en ese período? ¿O está empezando a preocuparse un poco? Bueno, el periodo de desintoxicación no tiene nada que ver con los aranceles. El periodo de desintoxicación es por este increíble nivel de gasto público que hemos tenido. Una cantidad insostenible de estímulo fiscal. Y mira, eso tiene que parar. Entonces, ¿podemos seguir deshabituándonos de eso? Y a medida que vemos que el endeudamiento del sector privado o público disminuye, el endeudamiento del sector privado aumenta. Y que a medida que los empleos del sector público disminuyen, los empleos del sector privado aumentan. ¿Será perfectamente simétrico? Number. Pero sí vimos un aumento de 10.000 empleos en el sector manufacturero el mes pasado. Bien, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Déjennos sus comentarios. Queremos saber lo que opina. Bueno, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.